Una jueza federal latina se enfrenta a un abuso de autoridad por parte de un oficial de policía durante una detención injustificada, desencadenando una batalla que cambiará para siempre el sistema que juraba defender. Era una noche tranquila, de viernes, cuando la jueza Elena Domínguez, una respetada magistrada federal de 42 años de ascendencia mexicana, regresaba a casa después de una larga semana en los tribunales. Vestía ropa casual, muy diferente a sus habituales togas y trajes formales, conduciendo su modesto sedán negro por las calles de la ciudad. La lluvia caía suavemente sobre el parabrisas mientras ella tarareaba una canción de su infancia, pensando en el fin de semana que tenía por delante. Sin previo aviso, las luces de una patrulla policial iluminaron su espejo retrovisor. Elena frunció el ceño confundida, pues estaba segura de haber respetado todas las normas de tránsito. Con un suspiro, encendió las intermitentes y detuvo su vehículo en una calle lateral poco iluminada. La radio de su coche seguía sonando bajito con las noticias locales mientras esperaba a que se acercara el oficial. De la patrulla descendieron dos policías. El oficial Jenkins, un joven de 29 años con expresión severa, y el oficial Ramírez, un latino de 35 años que parecía más tranquilo. Jenkins se acercó a la ventanilla del conductor con la mano cerca de su arma, una postura que inmediatamente puso a Elena en alerta. «Licencia y registro», exigió Jenkins sin saludar, dirigiendo su linterna directamente hacia el rostro de Elena. El haz de luz la cegó momentáneamente. «Buenas noches, oficial», respondió Elena con calma, acostumbrada a mantener la compostura en situaciones tensas. «¿Podría decirme por qué me ha detenido? Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte». «Sus luces traseras están defectuosas», contestó secamente Jenkins, aunque Elena sabía perfectamente que había revisado su coche esa misma mañana y todo funcionaba correctamente. «Licencia y registro ahora». Con movimientos lentos y deliberados, Elena buscó en su guantera los documentos solicitados. «Oficial, con todo respeto, mis luces estaban funcionando perfectamente. De hecho, hice una revisión completa del vehículo esta mañana». El oficial Jenkins ignoró su comentario. Mientras tanto, el oficial Ramírez se mantenía unos pasos atrás, observando la situación con creciente incomodidad. La lluvia comenzaba a arreciar, y las gotas golpeaban con más fuerza el techo del auto. «Salga del vehículo», ordenó Jenkins después de examinar superficialmente los documentos de Elena. Su tono era autoritario y despectivo. «¿Puedo preguntar por qué necesito salir del vehículo?», cuestionó Elena, manteniendo un tono respetuoso, pero firme. «Solo tengo supuestamente una luz trasera defectuosa, no veo la necesidad de...». «Dije que salga del vehículo, señora», interrumpió Jenkins elevando la voz. «No lo repetiré una tercera vez». Elena, consciente de los riesgos de desobedecer una orden directa, abrió lentamente la puerta y salió a la lluvia. El agua empapaba su cabello y ropa mientras Jenkins la guiaba bruscamente hacia la parte trasera de su coche. «¿Ve? Sus luces están defectuosas», afirmó Jenkins, señalando las luces traseras que brillaban perfectamente bajo la lluvia. Elena miró confundida. Claramente las luces funcionaban correctamente. «Oficial Jenkins», intervino Ramírez por primera vez acercándose. «Las luces parecen estar funcionando normalmente». Jenkins lanzó una mirada irritada a su compañero antes de volverse hacia Elena. «De todas formas, su actitud es sospechosa. Voy a revisar el vehículo». «Necesita una orden judicial o mi consentimiento para eso», respondió Elena con firmeza. «Y no consiento una búsqueda sin causa probable». La situación se tornó más tensa. Jenkins, visiblemente molesto por la resistencia de Elena, sacó su porra. «Parece que tenemos a alguien que cree saber más que la policía sobre la ley». «De hecho», dijo Elena manteniendo su dignidad, pese a estar empapada por la lluvia, «soy la jueza federal Elena Domínguez y conozco perfectamente mis derechos». Un
Silencio incómodo cayó sobre la escena. El oficial Ramírez palideció, reconociendo de inmediato el nombre, mientras Jenkins parecía momentáneamente desconcertado, pero rápidamente recuperó su postura hostil. «Claro que sí», respondió con sarcasmo. «Y yo soy el jefe de la Suprema Corte. Apártese del vehículo». Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos. Jenkins, ignorando las advertencias de su compañero y las protestas de Elena, se acercó al coche y con un movimiento violento de su porra, destrozó una de las luces traseras del vehículo. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la calle, vacía. «Ahora sí tiene una luz defectuosa», declaró Jenkins con una sonrisa desafiante. «Y resistencia a la autoridad». Elena permaneció inmóvil, atónita ante lo que acababa de presenciar. El oficial Ramírez intervino físicamente, colocándose entre Jenkins y Elena. «Detente ahora mismo», exclamó Ramírez, su voz mezclándose con el sonido de la lluvia. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Ella es realmente la jueza Domínguez, del Juzgado Federal del Distrito Sur». Elena, recuperando su compostura, habló con una calma escalofriante. «Oficial Jenkins, acaba de cometer varios delitos federales, incluyendo destrucción de propiedad privada y violación de derechos civiles, bajo color de autoridad. Su compañero será testigo». Jenkins comenzó a darse cuenta lentamente de la gravedad de la situación. Su expresión cambió de arrogancia a preocupación mientras Ramírez sacaba su teléfono para llamar a su superior. La lluvia continuaba, cayendo implacablemente, lavando los fragmentos de cristal sobre el asfalto. «Capitán Williams, tenemos una situación crítica», informó Ramírez por teléfono, alejándose unos pasos pero manteniendo su mirada fija en Jenkins. «Necesitamos su presencia inmediata». En menos de 15 minutos, la calle secundaria Seville llenó de vehículos policiales y el capitán Williams, un hombre afroamericano de 50 años con expresión severa, descendió de su auto bajo un paraguas negro. La escena que encontró era tensa. La jueza Domínguez, ahora protegida de la lluvia en la parte trasera de la patrulla de Ramírez, no como detenida, sino para resguardarse. Jenkins, aislado junto a otro vehículo, y las luces rotas del sedán, negro brillando bajo las luces de emergencia. Williams se acercó primero a Elena, con una expresión que mezclaba respeto y profunda preocupación. «Jueza Domínguez, no puedo expresar cuánto lamento este incidente. Le aseguro que habrá una investigación exhaustiva». Elena, quien había recuperado plenamente su compostura, asintió levemente. «Capitán Williams, espero mucho más que disculpas y promesas. Lo que ocurrió hoy refleja problemas sistémicos en su departamento. El oficial Jenkins no solo actuó con prejuicio, sino que deliberadamente destruyó mi propiedad cuando le informé de mi cargo». Williams escuchó atentamente, tomando notas detalladas mientras Elena relataba los eventos con precisión judicial. Después se dirigió hacia Jenkins, cuya actitud había cambiado drásticamente. El joven oficial ahora parecía nervioso, consciente de que su carrera pendía de un hilo. «Entregue su placa y su arma», ordenó Williams con voz firme que no admitía réplica. «Queda suspendido de inmediato mientras se realiza la investigación». Jenkins intentó defenderse. «Capitán, ella estaba siendo irrespetuosa y...» «Silencio», interrumpió Williams. «He visto la grabación de la cámara corporal del oficial Ramírez. No hay nada que pueda decir para justificar sus acciones». Mientras esto ocurría, una mujer con una libreta se acercó discretamente a la escena. Era Sandra López, una perspicaz periodista del diario local que había escuchado la llamada en la frecuencia policial. Con experiencia cubriendo casos de abuso policial, Sandra reconoció inmediatamente que esta historia tenía todos los elementos para convertirse en un caso emblemático. La mañana siguiente, el incidente ocupaba la primera plana del periódico local y se había convertido en tendencia en todas las redes sociales. El titular del artículo de Sandra López era contundente. «Policía destroza luz del coche de jueza federal latina. Abuso de autoridad al descubierto». El artículo detallaba con precisión los eventos, incluyendo citas del video de la cámara,
corporal que el Departamento de Policía se había visto obligado a hacer público debido a la presión mediática. La imagen de la luz destrozada del coche de la jueza se había convertido en un poderoso símbolo de resistencia contra el abuso policial, especialmente en comunidades latinas. En su despacho del juzgado federal, Elena atendía llamadas constantes. Colegas, activistas de derechos civiles y políticos locales expresaban su apoyo e indignación, a pesar de la atención no deseada. Elena reconocía que su posición privilegiada le daba una plataforma única para abordar un problema que afectaba desproporcionadamente a personas de color que no contaban con su autoridad o recursos. «No busco venganza personal contra el oficial Jenkins», declaró Elena en una improvisada conferencia de prensa en las escaleras del juzgado, sino una reforma estructural del sistema. ¿Qué sucede con aquellos que son detenidos injustamente y no son jueces federales quien escucha sus voces? Mientras tanto, en la comisaría, el capitán Williams enfrentaba una creciente crisis. El alcalde había llamado exigiendo respuestas y el sindicato policial estaba dividido sobre cómo proceder. Algunos oficiales defendían a Jenkins argumentando que había cometido un error bajo presión, mientras otros, liderados por Ramírez, insistían en que este tipo de comportamiento no podía ser tolerado. «Esto va más allá de un incidente aislado», argumentó Ramírez en una acalorada reunión interna. «Refleja un patrón de conducta que necesitamos reconocer y corregir». 3 meses después, el juicio contra el oficial Jenkins comenzó en un tribunal federal, aunque no en la sala de la jueza Domínguez para evitar conflictos de interés. Elena asistió como testigo, relatando con detalle clínico los eventos de aquella noche lluviosa. Jenkins, por su parte, había sido abandonado por el sindicato policial tras descubrirse un historial de quejas similares que habían sido sistemáticamente ignoradas o encubiertas. Sentado junto a su abogado, parecía una sombra del oficial arrogante que había destrozado la luz del coche de Elena. «Nunca pensé que las consecuencias serían tan graves», confesó Jenkins durante su testimonio. «Actué por impulso y prejuicio, y lo reconozco. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Sin embargo, lo más significativo no fue la sentencia, sino los cambios institucionales que surgieron a raíz del caso. El capitán Williams, trabajando estrechamente con la jueza Domínguez y otros líderes comunitarios, implementó un programa revolucionario de entrenamiento sobre prejuicios implícitos para todos los oficiales. Las cámaras corporales, que antes se olvidaban con frecuencia de encender, ahora estaban permanentemente activadas durante cualquier interacción con civiles. El oficial Ramírez fue ascendido y puesto a cargo de una nueva unidad de asuntos internos con poder real para investigar denuncias de mala conducta policial. Sandra López, la periodista que había destapado el caso, ganó un premio nacional por su cobertura y continuó investigando casos similares en todo el país. Un año después del incidente, la ciudad de San Antonio experimentaba una transformación palpable en las relaciones entre la comunidad latina y las fuerzas policiales. El caso de la jueza Domínguez, como había llegado a conocerse en los medios nacionales, había encendido una chispa que se convirtió en llama de reforma institucional. Esta tarde de viernes, mientras el sol comenzaba su descenso pincelando el cielo con tonos naranjas y dorados, Elena conducía su nuevo vehículo, un sedán híbrido de color azul marino, por la misma calle donde había ocurrido aquel encuentro que cambió su vida y la de tantos otros. El barrio residencial de Alamo Heights, con sus casas bien cuidadas y árboles frondosos, parecía más acogedor ahora, como si incluso el paisaje urbano reflejara los cambios sociales. Elena había elegido deliberadamente esta ruta, algo que hacía ocasionalmente como un ritual personal de reflexión y reconciliación. No era masoquismo ni obsesión, era su manera de recordarse a sí misma, que incluso de las experiencias más amargas podía surgir un cambio positivo. Las emisoras locales transmitían los resultados preliminares del nuevo programa de vigilancia comunitaria que ella había ayudado a implementar. Las denuncias por abuso policial habían disminuido un 47% en los últimos 10 meses,
mientras que la cooperación ciudadana en casos criminales había aumentado significativamente. Estadísticas que representaban historias humanas, vidas mejoradas, comunidades más seguras. Sumergida en estos pensamientos, casi no notó las luces intermitentes de una patrulla policial que apareció en su espejo retrovisor. Su cuerpo reaccionó, instintivamente, un leve sobresalto, un momentáneo aumento en su ritmo cardíaco, pero su mente racional rápidamente tomó el control. Ya no sentía el miedo o la indignación que había experimentado aquella noche lluviosa. En su lugar, surgió una serena curiosidad. Con movimientos tranquilos y deliberados, encendió la intermitente derecha y detuvo su vehículo en el mismo tramo de calle donde Jenkins había destrozado la luz de su antiguo coche. Una coincidencia que no pasó desapercibida para Elena, quien creía poco en el azar y mucho en los ciclos de renovación. La patrulla se detuvo a una distancia respetuosa detrás de ella. En el espejo retrovisor, Elena observó cómo descendía del vehículo una joven oficial de unos 26 años, cabello negro recogido pulcramente bajo su gorra reglamentaria y postura profesional, pero no intimidante. La oficial se acercó, con pasos medidos, y se detuvo ligeramente hacia atrás de la ventanilla, permitiendo a Elena mantener contacto visual sin tener que girar completamente su cabeza. Un pequeño pero significativo detalle de los nuevos protocolos de aproximación, implementados tras su caso. La oficial no dirigió ninguna luz hacia el interior del vehículo. Otro cambio importante en los procedimientos. «Buenas tardes, señora», saludó la oficial con un tono respetuoso y profesional, identificándose claramente. «Soy la oficial Carmen Suárez del Departamento de Policía de San Antonio. ¿Cómo está usted hoy?» Elena bajó completamente la ventanilla, apreciando el contraste entre este saludo y la brusca demanda de documentos que había recibido de Jenkins. «Buenas tardes, oficial Suárez. Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿En qué puedo ayudarle?» La oficial mantuvo una postura relajada pero profesional, con sus manos visibles en todo momento, otro elemento del nuevo protocolo. «Solo quería informarle que he notado que una de sus luces traseras, la del lado derecho, está parpadeando intermitentemente. No es una infracción como tal, pero podría convertirse en un problema de seguridad si fallara completamente, especialmente ahora que empiezan a acortarse los días. Pensé que debería saberlo para que pueda revisarla cuando tenga oportunidad». La ironía de la situación no pasó desapercibida para Elena. De nuevo una luz trasera, pero ahora con un enfoque completamente diferente. No era una excusa para una detención injustificada, sino una genuina preocupación por su seguridad. Elena sonrió, sintiendo una mezcla de satisfacción y esperanza. «Se lo agradezco mucho, oficial. La llevaré al taller mañana mismo para que la revisen». Fue entonces cuando un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la oficial Suárez. Sus ojos se abrieron ligeramente y una expresión de asombro profesional reemplazó su neutralidad anterior. «Jueza Domínguez, disculpe, no la había reconocido inmediatamente». Elena asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, soy yo, pero por favor no se preocupe. Aprecio mucho que me haya informado sobre la luz. Es un verdadero honor conocerla, jueza Domínguez», continuó la oficial, permitiéndose un momento de sinceridad personal sin abandonar su profesionalismo. Su caso fue parte integral de nuestro entrenamiento en la academia. De hecho, tuvimos un módulo completo sobre ética policial y prejuicios implícitos que culminó con el estudio detallado de lo que ocurrió aquella noche. Esta revelación intrigó a Elena, quien había seguido de cerca las reformas implementadas en el Departamento de Policía, pero no conocía todos los detalles del nuevo currículo formativo. ¿De verdad? Me alegra escuchar eso. Si no es indiscreción, ¿podría preguntarle qué aspectos específicos de mi caso estudiaron? La oficial Suárez adoptó una postura más reflexiva, claramente apreciando la oportunidad de dialogar con la protagonista de un caso que había estudiado tan detalladamente. Estudiamos todo el incidente desde múltiples perspectivas. Analizamos la grabación de la cámara corporal, por supuesto,
pero también tuvimos sesiones de discusión sobre los factores psicológicos y sociales que pudieron influir en el comportamiento del oficial Jenkins. Nuestros instructores fueron muy claros en señalar que lo ocurrido no fue simplemente el resultado de un mal policía, sino un síntoma de problemas más profundos en la cultura institucional y los métodos de formación. Elena asintió, gratamente sorprendida por la profundidad del análisis. Esa es una perspectiva muy madura y necesaria. ¿Y qué conclusiones personales sacó usted de todo ese estudio, oficial Suárez? La joven oficial tomó un momento para organizar sus pensamientos, consciente de la importancia de su respuesta. Aprendí varias lecciones fundamentales, jueza Domínguez. La primera y más importante es que la placa que llevamos no nos coloca por encima de la ley, sino que nos impone una responsabilidad aún mayor para defenderla correctamente. El poder que se nos confía no es un privilegio personal, sino un compromiso con el servicio público. Hizo una breve pausa antes de continuar, sus palabras cuidadosamente escogidas. También comprendí que el respeto genuino debe ganarse a través de nuestras acciones. No puede exigirse a través del miedo o la intimidación. Y quizás lo más importante, entendí que todos tenemos prejuicios inconscientes que pueden influir en nuestras decisiones si no estamos constantemente vigilantes y abiertos a cuestionarnos a nosotros mismos. Elena escuchaba con atención, impresionada por la madurez y reflexión de la joven oficial. Estas eran exactamente el tipo de comprensiones que había esperado catalizar cuando decidió, contra el consejo de algunos colegas, convertir su experiencia personal en una plataforma para el cambio institucional, en lugar de simplemente buscar compensación o castigo individual. Son lecciones muy valiosas, oficial Suárez, respondió Elena con sincera apreciación. Lecciones que todos deberíamos tener presentes, con o sin uniforme. La autoridad verdadera surge del respeto mutuo, no del miedo. La conversación fue interrumpida por el sonido de la radio policial. La oficial Suárez escuchó atentamente el mensaje antes de dirigirse nuevamente a Elena. Debo atender una llamada, jueza Domínguez. Ha sido un verdadero honor conocerla personalmente. Su valentía y determinación para transformar una experiencia negativa en un catalizador de cambio positivo es algo que admiro profundamente. El honor es mío, oficial Suárez, respondió Elena con genuina calidez. Es reconfortante ver los frutos de ese trabajo difícil materializados en oficiales como usted. Mientras la oficial se despedía cordialmente y regresaba a su patrulla, Elena permaneció un momento inmóvil en su vehículo, observando por el espejo retrovisor cómo las luces del auto policial se alejaban gradualmente. Un año atrás, esas mismas luces habían representado amenaza e injusticia. Ahora simbolizaban la posibilidad de un nuevo comienzo, de una relación reconstruida entre la comunidad y quienes juraron protegerla. Elena encendió el motor y continuó su camino, pensativa. El cambio real, reflexionó, rara vez ocurría a través de grandes gestos dramáticos o transformaciones inmediatas. Era más bien como la restauración paciente de un edificio histórico, un proceso gradual, a veces imperceptible en el día a día, pero innegable cuando se contemplaba la diferencia entre el punto de partida y el resultado actual. Al llegar a su casa, una elegante pero sencilla residencia en un tranquilo vecindario predominantemente latino, Elena encontró sobre la mesa de la entrada una carta oficial. Era una invitación del nuevo jefe de policía, el antiguo capitán Williams, ahora ascendido tras la jubilación anticipada de su predecesor, para participar como oradora principal en la ceremonia de graduación de la próxima promoción de cadetes policiales. El tema sugerido: justicia y empatía, pilares de un servicio policial efectivo. Sonriendo, Elena dejó la invitación sobre la mesa y se dirigió hacia su estudio, donde una pared estaba dedicada a los recortes de prensa y reconocimientos relacionados con el caso. Entre ellos destacaba una fotografía enmarcada del día en que el ayuntamiento había aprobado unánimemente la Ordenanza Domínguez, que establecía nuevos estándares de transparencia y rendición de cuentas para el departamento,
de policía. A su lado, un pequeño fragmento de cristal en una caja de acrílico, un trozo recuperado de la luz destrozada de su antiguo coche, transformado ahora en un símbolo personal de cómo la destrucción podía convertirse en catalizador de construcción. Su teléfono vibró con un mensaje de Sandra López, la periodista que había dado visibilidad nacional al caso y que ahora dirigía una galardonada unidad de investigación centrada en justicia social. ¿Has visto los últimos datos? El programa de mediación comunitaria está mostrando resultados increíbles. ¿Cena el viernes para discutir el seguimiento? La historia aún no ha terminado. Elena respondió afirmativamente mientras se servía una taza de café. Sandra tenía razón. La historia continuaba desarrollándose. El incidente que había comenzado con la destrucción injustificada de una luz trasera había iluminado un camino hacia el cambio sistemático. El antiguo oficial Ramírez, ahora teniente al mando de la Unidad de Asuntos Internos, había implementado procedimientos revolucionarios que estaban siendo estudiados y adoptados por departamentos de policía en todo el país. Jenkins, tras cumplir su sentencia reducida por cooperación y mostrar genuino arrepentimiento, trabajaba ahora con un programa de rehabilitación juvenil, compartiendo su experiencia como ejemplo de las consecuencias del prejuicio y el abuso de poder. Mientras contemplaba el atardecer desde la ventana de su estudio, Elena recordó las palabras del juez que había presidido el caso contra Jenkins. A veces, la justicia no consiste simplemente en castigar lo incorrecto, sino en crear las condiciones para que lo correcto pueda florecer. Esas palabras habían guiado su enfoque durante el último año, alejándola de la tentación de buscar venganza y orientándola hacia la construcción de un legado duradero. El sol descendía lentamente, proyectando largas sombras sobre el jardín trasero donde Elena había instalado un pequeño kiosco que utilizaba para meditar y a veces para redactar sus opiniones judiciales más complejas. Mañana presidiría un caso importante sobre derechos civiles, uno que podría establecer un precedente significativo para la protección de comunidades vulnerables frente a prácticas discriminatorias. Se sentía preparada, fortalecida por la experiencia vivida y por la constatación de que el cambio positivo, aunque lento y complejo, era posible. Las luces de su vecindario comenzaban a encenderse una a una, formando un paisaje urbano punteado de calidez y vida. Elena encendió también la lámpara de su escritorio, simbolizando en ese pequeño gesto su compromiso continuo. Seguir iluminando los espacios oscuros donde la injusticia podía esconderse, una luz a la vez, hasta que todos pudieran transitar, con dignidad y sin miedo por las calles de una sociedad más justa e inclusiva, su propio vehículo, con aquella luz trasera parpadeante que arreglaría mañana, le había recordado que la perfección no era requisito para avanzar. Lo importante era mantenerse en movimiento en la dirección correcta, señalando el camino para otros. Con renovada determinación, Elena abrió su computadora para comenzar a preparar su discurso para los futuros oficiales de policía. Comenzaría con la historia de aquella noche lluviosa, no como una acusación, sino como una invitación a reflexionar sobre el poder transformador de enfrentar los errores con honestidad y compromiso con el cambio. De la oscuridad de un malentendido, escribió como título provisional, Hacia la luz de una nueva comprensión. Las palabras fluían naturalmente mientras el día daba paso a una noche estrellada, una noche muy diferente a aquella que había cambiado tantas vidas un año atrás.